Hola a todas, bienvenidas a esta presentación de Cartografías de lo Absoluto de Jeff Kinkel y Alberto Toscano, editado en castellano por la editorial Materia Oscura. Tenemos que pedir disculpas porque no ha podido estar aquí presente el traductor, Francisco J. Pérez. Mi nombre es Ernesto Castro. Aquí a mi izquierda tengo a Alberto Toscano, uno de los autores del libro, que habla perfectamente en castellano. El formato de la presentación va a ser un diálogo entre Alberto y yo, que va a tener como principal objetivo pues, presentarle. Yo tenía la idea de que este era el primer libro que le habían traducido al castellano a Alberto, pero me ha informado justo ahora off the record que hay una edición de un libro suyo con una tirada mínima de 600 ejemplares por parte de la Universidad de Rosario de Bogotá. Bueno, como modo de presentación diré que Alberto Toscano es profesor de Sociología en la Universidad londinense de Goldsmiths, editor de la revista Historical Materialism y autor de 3 libros. Os voy a leer los títulos en castellano: Teatro de la producción, Filosofía e individuación entre Kant y Deleuze, Fanatismo, Los usos de una idea y el que estamos presentando a día de hoy. Ha traducido al inglés a filósofos contemporáneos tan importantes como Alain Badiou o Antonio Negri y ha compilado una antología de artículos de algunos de los principales filósofos italianos titulada La diferencia italiana entre el leninismo y la biopolítica, editado junto con Lorenzo Chiesa. En 2007 organizó el Congreso Fundacional del Realismo Postcontinental, o el realismo especulativo, una de las corrientes filosóficas más importantes de lo que va del siglo XXI, y entre el año 2009 y 2013 estuvo colaborando, comentando esporádicamente la actualidad política italiana en el diario The Guardian. En la actualidad está escribiendo varios libros, entre ellos, si no estoy mal informado, pues uno sobre la tragedia y otro sobre la idea de las abstracciones reales. Bueno, una vez hechos los honores, pues pasamos a iniciar el diálogo. Yo creo que podríamos empezar el diálogo por el final, por la cuestión de la abstracción. Si hay alguno de los elementos invariantes de tu pensamiento, yo creo que es este, el de la obsesión o el trabajo acerca de los conceptos abstractos. Teatro de la producción es un libro sobre algo tan abstracto como el principio de individuación. El libro del fanatismo se define a los fanáticos como entusiastas de lo abstracto, siguiendo las definiciones de Kant y de Hegel, y en Cartografías de lo Absoluto se aborda la cuestión de cómo representar o mapear algo tan abstracto como el capitalismo. ¿Por qué esta obsesión por la abstracción y cuáles dirías que han sido los 2 elementos invariantes de tu pensamiento? Bueno, esta es una pregunta bien compleja y no sé, uno siempre encuentra más interesante reflejar sobre su propia posición visto de una mirada ajena, es decir, que no sé cuánto yo me podría notar las conexiones entre estos 3 libros en ese sentido, pero ahora que lo dices, creo que lo que siempre me ha interesado, y tienes razón que es un tema que se puede encontrar en esos libros, es el sentido en el cual quizás los elementos más difíciles, más complejos, más aparentemente metafísicos de la filosofía se pueden encontrar como mecanismos socialmente o colectivamente reales, pero también como dinámicas pasionales, emotivas, etc. Entonces, parte de esto es una manera de justificar mi propia existencia en cuanto filósofo que trabaja en una facultad de sociología. Y encontré muy útil para sobrevivir en este extraño intermundo disciplinar. Toda la discusión que se encuentra, bueno, en la teoría crítica clásica, es decir, en Horkheimer y sobre todo en Adorno, cuando, por ejemplo, Adorno dice que habla como del dinero como inconsciente social y habla de la abstracción como algo que tiene una actualidad o una realidad, es decir, no es... y que entonces la filosofía no se tiene que entender, o la teoría crítica no se tiene que entender como el tentativo de una ascensión desde el empírico a lo abstracto, porque ya estamos en lo abstracto.
Claro, esto se puede encontrar en Hegel también, y se puede encontrar bueno, creo en todos los pensadores de la filosofía moderna o postkantiana de una manera u otra. Y bueno, en Cartografías del Absoluto creo que lo que me interesó, bueno, lo que nos llevó a escribir el libro fue el sentido que algunos de los problemas más cotidianos a nivel de debates políticos, sociales, pero también de experimentos estéticos o de artes populares, como cine, etc. Que estos problemas que llegaron a la superficie con la crisis del 2007-2008 tenían también como una textura, una calidad filosófica. Y por eso la idea del libro queda un poquito, más bien simple, es decir, había este texto de Frederick Jameson, del teórico literario marxista americano, escrito en los años 80 sobre las mapas cognitivas como una manera de pensar los problemas de orientarse política y económicamente en el mundo contemporáneo, y la idea del libro era, bueno, tenemos todos estos materiales, documentales, películas, debates contemporáneos, fotografía, etc. Es que se puede volver a esta tesis y ver qué se está pasando a nivel de producción artística concreta, pero también de problemáticas conceptuales que yo creo tienen una calidad filosófica bien importante. También todo esto es un poquito una reacción a lo que es el carácter defensivo, un poquito claustrofóbico de la filosofía como disciplina académica, en lo cual todo lo que es cine, arte, cultura es como algo de óntico, empírico, estudios culturales, etcétera, etcétera. Y el desafío es decir, bueno, quizás algunos de los problemas conceptuales más interesantes o más difíciles también a nivel filosófico se pueden encontrar en lo social, en lo político y también en lo estético, pero no como aplicaciones de la filosofía, pero como abstracción, en ese sentido como abstracciones reales. Sí, claro. Otro filósofo que ha abordado también esta relación entre el poema y un poema y que te ha influido muchísimo es Alain Badiou. Tú has traducido buena parte de sus obras al inglés, tanto en solitario, El siglo, Pequeño manual de estética, su segunda obra magna, Lógicas de los mundos, como en compañía, sobre Beckett, con Nina Bauer, o textos teóricos con Ray Brasher. También has escrito muchísimo sobre este autor, al que consideras de hecho uno de los principales renovadores de la filosofía en el presente. De hecho, uno de sus primeros artículos publicados en el año 2000 en la revista Pli se titula literalmente Para terminar con el final de la filosofía, y es un artículo justamente sobre Badiou. ¿Cuál crees que ha sido la contribución más importante de este pensador y cuál ha sido la influencia que ha tenido en ti? ¿Y por qué motivo crees que ha tenido tan buena acogida en el mundo anglosajón durante la década de los 2000? ¿Y cómo valoras su trayectoria después de la publicación de Lógicas de los mundos en 2006? Otra pregunta muy elemental. A ver, la influencia creo que se puede explicar de manera bien bastante simple y directa, es decir, que en los años 90, por lo menos en mi experiencia del mundo académico, filosófico anglosajón, es decir, ya en este micro gueto de la filosofía europea o continental, que ahora europea en Inglaterra, bueno, ya lo era, una mala palabra, ahora todavía, pero va a ser como tenían British jobs for British workers, ahora va a haber English philosophy for English philosophers. Y bueno, de todos modos, había como son mundos muy pequeños, entonces hablar de hegemonía puede parecer algo de hiperbólico, pero de todos modos, una filosofía postkantiana con mucho interés en la deconstrucción, en Heidegger,
eso es un poquito lo que era dominante afuera de la historia de la filosofía, de gente que hacía trabajos muy interesantes sobre Nietzsche o Kierkegaard o lo que sea. Y entonces yo personalmente llegué a Warwick, donde hice mi doctorado, y a Inglaterra, extrañamente pasando por la filosofía de Gilles Deleuze. La razón por la cual tengo que decir que me metí en filosofía fue la lectura del libro sobre Nietzsche de Deleuze, cuando hacía mis primeros estudios universitarios, y el único lugar donde hacía trabajar sobre Deleuze en inglés más o menos era Warwick. Lo que pasó es que en el 97 Badiou sacó su libro sobre Deleuze, y para mí, que no me encontraba ni como partidario de Deleuze ni partidario de Badiou, encontré ese libro como la definición o la consolidación de un verdadero debate filosófico. Un verdadero debate en el cual no es que uno tenía que elegir una parte o la otra, pero en el cual me parecía que algunas de las cuestiones más interesantes a nivel de abstracción, pero también a nivel de sus consecuencias como políticas, en el sentido muy ancho de la palabra, estaban evidentes. Y entonces me puse a trabajar un poquito sobre Badiou en ese sentido. Y creo que otra gente encontró también en Badiou esta idea que, bueno, quizás no tenemos que quedarnos al interior de este marco de una filosofía post-kantiana con sus temáticas, claro, importantes, esenciales, pero quizás no son la única manera de hacer filosofía, y quizás es posible trabajar en filosofía de una manera más propositiva, más afirmativa, más constructiva en ese sentido. Y claro, son dos maneras de hacer eso muy diferentes, pero la focalización de Badiou sobre la verdad como excepción, y la focalización de Deleuze sobre la idea de la filosofía como construcción o creación de conceptos, claro, son imágenes del pensamiento, como diría Deleuze, muy diferentes, pero eran imágenes fuertes que de una manera o de la otra quebraban lo que me parecía en ese momento ser una versión bastante conservadora de lo que era esta filosofía europea o continental. Y claro, para mí después el interés en Badiou era también un interés no de identificación ni de exactamente empatía a nivel de la posición política, pero de todos modos me parecía que el intento de conectar este tentativo de una nueva metafísica con debates sobre la política de la emancipación, sobre la idea del comunismo, etc., era el problema justo, no la respuesta justa necesariamente, pero como problemas que ya me interesaban a mí. Por eso me puse también a trabajar sobre Badiou. Claro, después yo estuve ahora, como hace unos meses, se presentó el tercer volumen de su tríptico ahora, la L'Immanence de Vérité, en una presentación muy curiosa en un teatro de París, etc. Y tengo que decir que encuentro todavía muy grandes estímulos intelectuales, pero quizás me encuentro menos en los problemas de Badiou. También porque el nivel de abstracción en otro sentido matemático, tengo que decir que trasciende un poquito mis capacidades, entonces no. Y creo que ahí uno tendría que trabajar adentro de ese material, y no es mi cosa. Hablemos de tu libro más abstracto, más filosófico, tu tesis doctoral, Teatro de la Producción, que defendiste en la Universidad de Warwick en el 2003 y te publicaron en la editorial Palgrave en el 2006. Como tú dices en el prefacio a ese libro, es un libro que bebe del espíritu un poco de superación de lo que has comentado aquí, es decir, de la subdistinción entre analíticos y continentales que se respiraba en Warwick, donde dices literalmente que allí se leía y se discutía a Foucault con Dennett, a Logel con Quine y a Macherey con Brandon.
Del mismo modo, tú buscas ahí en ese libro reconciliar a los dos grandes filósofos franceses de la última jornada, a Jacques Lacan y a Gilles Deleuze, buscan superar esa visión dicotómica o antagónica que se ve, por ejemplo, en Alain Badiou o en Slavoj Žižek. El objetivo del libro, como dices tú literalmente en ese prefacio, es hacer una arqueología de las teorías postkantianas sobre individuación, respondiendo a la pregunta, inspirada un poco en Benedetto Croce, de qué hay de vivo y qué hay de muerto en la biofilosofía. Y quisiera citar un pasaje del final de ese prefacio, porque enlaza bastante bien con la pregunta que quiero hacerte. Dices allí: la respuesta algo gnómica y provocativa que he intentado dar es que lo que está vivo, las variadas intuiciones de una vida unitaria, cósmica, totalizante y sin embargo anorgánica, las fenomenologías cualitativas de una inmanencia orgánica, es lo que está muerto. Y lo que está muerto, las determinaciones abstractas y formales de una ontología de la individuación anómala e indiferente a lo vital y a lo orgánico, es paradójicamente lo que está vivo. La pregunta que quisiera hacerte es: ¿cómo ves este libro en la genealogía del realismo especulativo, especialmente en diálogo con un compañero tuyo, Ray Brasier, que por esas mismas fechas hacía una tesis doctoral titulada Teoría Alien, muy en esta línea antifenomenológica, anticontinental, pero también intentando superar esas distinciones tan absurdas? De alguna manera, tú eres una figura mediadora e importantísima en la construcción de esta línea de pensamiento que la editorial Materia Oscura pues, ha contribuido a popularizar en España con la publicación y traducción del libro Nil desencadenado de Ray Brasier. Así que me gustaría saber cuál es tu posición sobre tu tesis doctoral, vista ya con casi 15 años de distancia, y la evolución que ha tenido el realismo especulativo con sus ramificaciones en la ontología orientada a los objetos, el xenofeminismo, el aceleracionismo. Bueno, si como dices son 15 años, entonces para mí es un poquito como prehistoria. Ya era difícil de conocer exactamente o de conocerme en el libro cuando decidí de publicarlo, porque se quedó como en mi ordenador por 3 años y después descubrí que, claro, para tener un trabajo tú tienes que tener un libro. Después me dije, bueno, ya tengo un libro, entonces tanto vale que se lo di a alguien para publicarlo. Ahí tengo que como confesar que me quedo bastante distante también a nivel de mis intereses de trabajo, de investigación, en los debates más recientes, más contemporáneos sobre estas cuestiones. Yo sí organicé esta conferencia sobre el realismo especulativo, pero fue algo bastante contingente. Ray Brasier es uno de mis mejores amigos, hay estas 3 personas que querían dar una presentación y estamos por teléfono y nos inventamos esta palabra de realismo especulativo y ahora está en Wikipedia. La gente me encuentra en conferencias, me dice, es todo tu culpa, y yo le digo, bueno, organicé una conferencia con 40 personas, no soy el diablo, bueno. Y no, así, para mí hay una distancia, y en parte la distancia de esos debates eso se vuelve a la primera cuestión que tú me pusiste sobre la abstracción real o mi interés o mi deseo de encontrar una manera de mediar, pero no de identificar estos debates metafísicos con cuestiones más como sociales y políticas. Y lo que no me gusta, lo que no me gusta de la manera en la cual esos debates se han ido desarrollando es otra manera de ser conservador en filosofía, que es el deseo de tener como una maestría puramente filosófica del concepto. Entonces hay esta gente que llamamos filósofos y ellos se ocupan de lo abstracto, y después hay como unos como una división casi como entre trabajo intelectual y trabajo manual. Es decir, bueno, hay después a la gente que se mira las películas y habla de huelgas y no sé qué. Y eso lo encuentro problemático. Hay debates muy interesantes y encuentro, bueno, claro, el trabajo de Ray para mí es súper importante. También encuentro a nivel filosófico e intelectual los escritos de Quentin Meillassoux muy interesantes, pero no veo o no me interesa la idea como de un movimiento filosófico o esta imagen que ahora, bueno,
podemos recrear estos... bueno, la idea de un movimiento filosófico, como fue la fenomenología de Husserl, el existencialismo, lo que sea. Y creo que hay una tentación que se puede volver casi como una operación como de marketing. Que uno dice, bueno, ahora esta escuela, no que no haya debates interesantes ahí adentro, pero los debates lo encuentro interesantes en los filósofos como en Meillassoux, en los trabajos de Deleuze, etc. Y me interesan conceptualmente, no es algo que yo trabajo y por eso me encuentro un poquito difícil volver a esos textos como mi tesis o el primer libro que saqué en ese sentido. Ya me acuerdo, no lo he leído en mucho tiempo, pero el prefacio del libro ya era una manera de intentar, de pensar, bueno, qué es que hay aquí que se puede también pensar como conectado a debates que no son simplemente especulativos en sentido de algo puramente para la disciplina de la filosofía. No sé si eso puede responder eso. Sí. Es una cuestión difícil porque creo que ahí el límite para mí de esos debates es que se ha vuelto en lo que se llama realismo especulativo, se ha vuelto, y se puede encontrar también en Badiou, de un lado, la idea como de la filosofía reina de las ciencias, etc. Y eso no me parece muy interesante ni muy productivo. Y no tengo como ese deseo de continuar a definir y a definirse filósofo en sentido puro. Y creo que ese deseo es parte del debate. Sí, sí. Pues toquemos un poco de tierra. Te quiero preguntar por la política italiana. En la introducción... En la introducción a la diferencia italiana, Lorenzo Chiesa y tú exponéis las dos concepciones que se ha tenido de Italia desde el punto de vista de la filosofía política, también hecha por extranjeros. O bien como experiencia piloto, Guy Debord, así en los comentarios a la Sociedad de Espectáculo, decía que los años de plomo de Italia fueron la vanguardia de la represión, la manipulación y el conformismo. O bien como laboratorio, el caso de Michael Hart, afirmando que el operaísmo y la autonomía organizada pues eran experimentos políticos fruto del retraso que tendría Italia respecto de los restos de países occidentales. En el libro se comenta una medida muy controvertida de Silvio Berlusconi por aquellos años de prohibir la eutanasia de una señora que llevaba 16 años en estado vegetativo bajo el argumento de que era una chica muy guapa y todavía menstruada, esto es, que todavía podía tener hijos. Decir literalmente que esta medida de Berlusconi es un ejemplo de la biopolítica grotesca, más obscena que oscura, que caracteriza a la política italiana contemporánea. Y decís, cito, la excepción italiana en la época de la presunta generalización del estado de excepción viene bajo la forma de una radical desacralización de la propia figura del Homo sacer. Es una referencia a Gamben, que está antologado en ese libro, un libro que yo recomiendo leer porque es un buen panorama de la filosofía italiana previa a los debates sobre el nuevo realismo de Maurizio Ferraris y compañía. Evidentemente Italia es una experiencia piloto y un laboratorio. Podríamos citar el caso español, la primera aparición televisiva de Pablo Iglesias, con apenas, no sé si 18 años o por ahí, es en una rueda de prensa con motivo de la muerte de Carlo Giuliani en las manifestaciones contra la reunión o cumbre del G8 en Génova 2001. Y también se podría hablar de experiencia o experimento piloto con el fenómeno de Berlusconi. ¿Hasta qué punto tú crees que el alt-right y sobre todo la figura de Donald Trump es simplemente una extrapolación a mayor escala del berlusconismo, igual que se habla de Napoleón como un fenómeno de cesarismo? Y si crees que la política migratoria de Matteo Salvini se puede calificar como neofascismo. Yo sé que ahora mismo estás en un trimestre sabático escribiendo sobre estos temas. ¿O crees que hay un abuso del concepto de fascismo para pensar el presente? Muchas cuestiones, muchas preguntas. Sí, ahora es un laboratorio un poquito como la isla del Dr. Moreau de G. Wells, entonces no tanto como la versión más vanguardista de los años 60 o 70.
encuentro interesante, ahí hay a nivel histórico y coyuntural algo de interesante para mí, y es algo que con Lorenzo intentamos un poquito desarrollar con ese libro, que después se volvió un poquito un punto de referencia menor en estos debates sobre el pensamiento italiano, también el libro de Roberto Esposito, que no sé si han traducido aquí, o sea, Pensamiento Vivente. Este tentativo de pensar, bueno, hay algo en la filosofía italiana de singular, por cuanto, claro, uno tiene que tratar la idea de una filosofía nacional o territorial como algo bien problemático. Y ahí, claro, ya se podía ver en los escritos de Agamben, sobre todo en los debates de los años 90, esta extraña focalización sobre el tema de la vida, una descripción bastante específica de los escritos de Foucault, que son leídos en Italia de manera muy diferente de como son leídos, por ejemplo, en Inglaterra, donde todo el interés es en el neoliberalismo, en la racionalidad política liberal y neoliberal, mientras en Italia se lee el Foucault de la resistencia, de la cuestión de la vida, y ya claro, era un Foucault que estaba muy presente en esos debates de los años 70, donde en Italia se publica, bueno, donde Foucault ya está en debates con Massimo Cacciari, etcétera, ya en esos años. Bien, entonces creo que ahí hay como un cortocircuito particular en Italia entre las temáticas filosóficas y lo político, y creo que eso puedo decir por cuanto mi ser italiano es bastante problemático y distante, son 5 años que no voy, pero de todos modos es algo que me influyó mucho en la lectura de Negri, de Agamben, en enseñar los textos de Gramsci o lo que sea. Es el encontrar, no necesariamente como un historicismo, etcétera, pero el encontrar los conceptos y los debates filosóficos como algo de políticamente muy inmediato. Y bien, la cuestión de Berlusconi y del berlusconismo creo que es difícil como para pensar estas como genealogías críticas del presente. Claro, hay esos elementos, se puede decir también que, bueno, a alguna gente, incluso demasiada gente quizás en Italia, le vuelve casi nostalgia de Berlusconi, porque hay ese carácter más bien grotesco, clown, pero más amenazante, más nihilista de lo que se ve en este momento. Lo que se veía ya, por ejemplo, en ese caso del cual hablamos con Lorenzo, fue algo muy... este fenómeno muy perverso en Italia, que era esta extraña reacción posmoderna neocatólica de un país donde tenías políticos que, bueno, Berlusconi, claro, pero un montón de otros que divorciados 18 veces, con vidas a nivel moral que no estaban exactamente puras, etcétera, que empezaban estos discursos de una reacción total, que tenemos que volver a cambiar las leyes sobre el aborto, o lo que sea. Yo creo que en parte esa es la razón por la cual después esas temáticas biopolíticas se volvieron muy presentes, y es algo que ha confluido en este fenómeno muy sobredeterminado y muy complejo de lo que se está pasando ahora. Lo que yo encuentro, y quizás no hablamos bastante en este libro, bueno, en el 2009, lo que encuentro que choca mucho en Italia, y creo que es algo que necesita una reflexión muy complicada y una autocrítica muy complicada, es este sentido como de un desastre, o de un hueco, o de un abismo, a donde había hasta hace relativamente poco tiempo una vitalidad creativa política que yo me acuerdo en Inglaterra, toda la gente hasta como el 2008 o 2009, pero en Italia hay todos estos movimientos, etc. Y ahí creo que
no es tanto, bueno, Salvini es un gran político en ese sentido, porque ha jugado toda esta situación de manera impresionante, pero creo que el fenómeno de Grillo es muy, ese es muy indicativo. Quizás más indicativo que lo que se pasó con Salvini. Claro, el racismo, xenofobia son muy constantes en esos 20 años en Italia, 20-30 años en Italia. Pero con el fenómeno de los 5 Stelle, y eso fue un análisis que ya que se encontró cuando empezaron, es que lograron como captar y neutralizar y desviar estas energías antagonistas de una manera que ahora se ve el desastre y la ambigüedad constitutiva del fenómeno, que se puede siempre, yo creo que la cuestión de la inmigración fue, es siempre como el síntoma casi perfecto. Se vio inmediatamente con Grillo, sí, bueno, la ecología, etcétera, etcétera, pero en ese momento, cuando llegó la cuestión de los migrantes, llegó esta reterritorialización en el nacionalismo, etnonacionalismo más transparente en un sentido, pero con toda esa ambigüedad que después Salvini, claro, como una política más bien más directa y una política en la cual logró convertir todas las pasiones, el rancor, las pasiones negativas, tristes del secesionismo del norte en algo, sí, en algo que es mucho más eficaz como, no necesariamente como fascismo, pero con muchísimos de los elementos, de una manera que no funcionaba para los fascistas que tenían una relación como directa con esa tradición. Y la transformación de la Lega Nord es muy llamativa en ese sentido. Es el partido más viejo de Italia. Eso es una cosa que la gente se olvida. Ahora es mucho más viejo que casi todos los partidos que hay. Son 40 años que hay, sí, que hay la Lega Nord. Entonces ahí lo que encuentro tan horrible, pero también tan sintomático, es como la descripción nacional más reactiva, más oscura en este momento. Y eso era bastante diferente de lo que hablamos nosotros en el 2009, en el cual la bandera, la nación, la identidad, etcétera, eran algo más bien para los fascistas que se pensaban tales, y no de tan como público común. Sí, era un momento más religioso, ¿no? Incluso por parte de la izquierda comentáis en el libro cómo es increíble la proximidad de buena parte de estos autores, Tronti, Negri, Agamben, Espósito, a el pensamiento católico. Sí. Es decir, los textos de Agamben sobre Opus Dei, Negri y San Francisco de Asís, y todos y cada uno de los filósofos italianos que han hablado del Catejon según San Pablo, ¿no? Que son cientos. Sí, sí. Una pregunta sobre la cuestión religiosa. Inevitablemente hay que citar aquí tu libro, Fanatismo, publicado por la editorial Verso. En ese libro... Y para la universidad. Y por la universidad, exacto. Claro, antes del doctorado. En ese libro haces una historia, a mi juicio brillante, de los movimientos políticos considerados fanáticos desde la antigüedad hasta el presente, pasando por el surgimiento del cristianismo, la reforma protestante, la Revolución Francesa y los totalitarismos del siglo XX, así como el terrorismo contemporáneo. A juicio tuyo, las dos características comunes de estos fenómenos es, por un lado, una ética de la convicción, citando a Max Weber, que huye de todo compromiso y toda negociación, y una política de la abstracción. Volvemos otra vez a la cuestión del abstracto, que antepone los principios al pragmatismo y a la mediación. Si no entendí mal ese libro, que está muy vinculado con el que presentamos a día de hoy, el objetivo del mismo es cuestionar la equivalencia liberal entre ilustración, o volteriana si queremos así, entre ilustración y tolerancia, mostrando las posibilidades políticas abiertas por un fanatismo de la razón. La pregunta que quisiera hacerte es, ¿cómo ves tu libro 9 años o 8 años después, toda vez que la derecha parece haber abandonado ese pensamiento más o menos liberal, con la aparición de la ilustración oscura, la alt-right, todo un pensamiento de derechas
que ha abandonado la ideología de la tolerancia represiva para quedarse directamente con la represión. Sí, esa también es una pregunta excelente. Sí, claro, es un libro, los libros son marcados mucho por su, bueno, por lo menos los que intento escribir yo, son marcados mucho por su momento. Y yo tengo hasta en la, si no me equivoco, en la introducción del libro una cita del memoir de Obama, en el cual habla como de la mirada abstracta de los terroristas del 11 de septiembre. Ese era un poquito el momento. Y es verdad que lo escribí como polémica, un gran detour filosófico, pero no era una polémica muy directa, pero como polémica con esta idea que encontraba bastante débil, que todo lo que se tenía que hacer era bien una reinvención, una reedición de la Ilustración para parar estos movimientos. ¿Qué queda de esa temática ahora? Claro, tienes razón que esa ideología, como uno se puede volver nostálgico de Berlusconi en periodos muy oscuros, uno podría volverse nostálgico de los ideólogos liberal ilustrados del imperialismo de los primeros años 2000, de una manera u otra. Y porque ahora, claro, el discurso es muy diferente en todo, es muy diferente en América, es muy diferente en Inglaterra, claro, es muy diferente en Italia. Pero creo que aquí hay el debate se ha transformado y creo que continúa. Por ejemplo, en el debate sobre el terrorismo me encontré muy interesante este debate en el cual se empezó a hablar en Francia, sobre todo en el presente, que no hay una radicalización del Islam, hay islamización de radicalismo. ¿Por qué? Porque hay este fenómeno que es bastante impresionante, que se encuentra ahora también en estas figuras como de la ISIS, de la generación no sé cuántos, que hay gente que tiene como convicción religioso-teológica bastante nula, o educación religioso-teológica bastante nula, un montón de conversos de como hace un mes, un año, lo que sea, sobre todo en las prisiones, etc., en lo cual hay una capacidad de movilización que es muy fuerte, pero que no puede ser explicada como una cuestión cultural o teológica. Y eso lo encontré interesante, porque creo que una de las cosas que me interesa más de los temas y los autores que trabajé en ese libro era la idea como de la determinación temporal e histórica de los fenómenos de fanatismo. Es decir, que y mi intento no era tanto como una defensa, una apología de un buen fanatismo, un fanatismo necesario, cuanto pensar de manera un poquito como sin ir a estudio, de pensar un poquito como en situaciones de crisis, esta forma, la forma como de una política intransigente, de una política de convicción y de una política en ese sentido abstracta, es algo que se encuentra en muchísimas situaciones de crisis. Y claro, esas políticas en sentido muy amplio fanáticas pueden tener determinaciones políticas de izquierda, de derecha, ateas, no ateas o lo que sea. Y por eso encontré muy importante algunos de los textos del teórico americano Mike Davis. Él escribió un libro fantástico, se llama Late Victorian Holocaust, sobre todo sobre el papel del Imperio Británico en estas crisis en India, Bengal Famine, y
y así. Pero él tiene un capítulo en el cual habla de revoluciones milenarias y habla de la revolución de los Taiping, de la cual habló también Marx. Y en otros textos habla de todo el movimiento como que ahora es muy importante, sobre todo en el tardofascismo contemporáneo, por ejemplo en Brasil, de todo el fenómeno de las iglesias evangélicas y del pentecostalismo y de todos estos movimientos que están anclados en realidades de crisis social increíble. Y eso se puede encontrar ya como uno de los efectos que se repite en la historia del colonialismo. Se encuentra en la rebelión de los Mahdi en el Sudán, se encuentra en los cultos de cargo cults en Melanesia, es en situaciones en las cuales una sociedad es destructurada fundamentalmente, también a nivel de la vida cotidiana, como reacción, un poquito el doble movimiento del cual hablaba Karl Polanyi, se crean como formas también de sobrevivencia, movimientos, políticas, ideologías que tienen este carácter. Porque claro, es una simplificación, una unificación y una capacidad de tener al interior de un caos y una destrucción de todas las coordenadas, de todas las mapas cognitivas que uno puede haber. Hay esa capacidad de una orientación, que puede ser una orientación totalmente ideológica, falsa, delirante o lo que sea, pero eso tiene una grande fuerza y claro, esto es muy diferente de la instrumentalización de esta religión de pacotilla que se tiene como en el mundo de la derecha cristiana americana o lo que sea. Eso es otra cosa, pero a nivel, lo que me interesaba además, esta cuestión de los movimientos, de religiones de crisis, de movimientos políticos que se pueden pensar fanáticos como movimientos de situaciones o coyunturas de crisis, que claro, la problemática después cambia muchísimo con este libro sobre las cartografías, pero la cuestión de la relación entre abstracción y el orientarse políticamente y teóricamente se queda un poquito la misma. Sí, ese es precisamente el tema del libro que nos concita hoy, Cartografía de lo Absoluto, un análisis marxista de ciertos fenómenos culturales contemporáneos, pero también nos remontáis a comienzos del siglo XX, desde el punto de vista de la teoría de los mapas cognitivos de Frederick Jameson. Según Jameson, a cada modo de producción le corresponde una determinada forma cultural, a cada economía política le corresponde una cierta estética, y dentro del modo de producción capitalista se pueden distinguir tres grandes periodos asociados a tres grandes momentos o corrientes artísticas y literarias. El capitalismo clásico, asociado o vinculado al realismo, el capitalismo imperialista, asociado o vinculado al modernismo, y el capitalismo tardío, asociado al posmodernismo. Cada una de estas formas, a juicio de Jameson, voy a hacer un resumen un poco de las tres principales de la introducción, si no os parece mal, representa a su manera la totalidad en que consiste el capitalismo. En el realismo esa totalidad se presenta o se representa como perfectamente inteligible por medio de técnicas literarias como la del narrador omnisciente, que se pone en el punto de vista de Dios, subespecie de eternitatis. En el modernismo, por el contrario, esa totalidad se presenta como ininteligible, incomprensible, mediante técnicas literarias como la del flujo de conciencia. Virginia Woolf no habla del imperialismo, pero el imperialismo habla a través de ella, podríamos decir. En el posmodernismo, según el artículo clásico de Jameson al respecto, nos encontramos con una imposibilidad de pensar el futuro, según esa famosa frase de es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Así, según Jameson, la cultura posmoderna oscilaría constantemente entre un pastiche, que es el reciclaje del pasado, y una utopía, que es la imaginación de un futuro inviable. En el libro no os mojáis sobre la cuestión de si seguimos en una época posmoderna o, a vuestro juicio, la aparición de los medios de comunicación digitales han supuesto, y el modo de producción digital han supuesto la aparición de otra forma cultural distinta. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, creo que tengo probablemente casi más que cuando escribimos el libro, tengo más críticas, puede ser ahora, con
la obsesión muy productiva, yo creo, teóricamente, intelectualmente, de Jameson por esta actividad de periodización, que es central, claro, en su obra. Que es una manera de orientarse, pero como Jameson mismo explica, todas las maneras de orientarse son también ideologías, son maneras de tener como una relación también imaginaria con lo que nos determina de una manera o de otra. Y lo que encuentro, sobre todo pensando a estos fenómenos políticos contemporáneos, lo que encuentro interesante, y eso era un poquito la idea de trabajar sobre esta idea de late fascism o fascismo tardío, un poquito jugando con la frase de Adorno, era pensar cómo esto va a volver a tu pregunta, pensar cómo en los años 20 o 30, sobre todo autores como Ernst Bloch y también Walter Benjamin y muchos otros, pero claro, Gramsci mismo, pensaron los fenómenos políticos y la crisis política de ese momento también como una crisis que se puede entender con la compenetración y el choque y la contradicción entre temporalidades sociales, pero también imaginarias o fantásticas, que están como en una superimposición continua. Lo problemático de Jameson es una tesis que, claro, yo creo que funcionaba de una cierta manera en los años 80, pero ahora se vuelve difícil de proponer. Era la idea que sí, hay todos estos fragmentos fantasmagorias de historia, pero vivimos en algo como son simulacros que se pueden jugar como pastiches, como en las películas historicistas de los años 80-90 o como Back to the Future o lo que sea, pero fundamentalmente lo extracapitalista hasta la natura misma ha sido neutralizada y ahora estamos en esta época. Claro, uno puede discutir cuánto, si es en un sentido fuerte o menos que Jameson piensa eso. Lo que encuentro llamativo en el momento presente es el nivel como grotesco, espeluznante en el cual uno ve esta compenetración o como esta síntesis disyuntiva de todos estos imaginarios que son como en temporalidades y ritmos muy diferentes. La cosa curiosa que yo intenté un poquito analizar en esta idea de late fascism o fascismo tardío, en parte hablando de la cuestión de Trump, es que ahora, claro, si uno mira el ejemplo de Bloch, la idea es que él intenta decir, bueno, aquí tenemos, en Alemania, en los años 30, tenemos varias clases en las cuales solo dos están sincronizadas con el presente. Los proletarios en las fábricas y los capitalistas industriales. Ellos viven en el presente, pero el pequeño burgués alemán vive en un tiempo que casi no tiene sentido. Entonces vive en un tiempo técnicamente muy avanzado, pero tiene un imaginario que es como Wotan, las fiestas de su país, religiones que no tienen ningún sentido, etcétera, etcétera. Pero que estas tienen una fuerza social. Lo curioso del momento contemporáneo es que el objeto de esta extraña nostalgia y anacronismo es la modernidad misma. Es decir, en los Estados Unidos el objeto de esta nostalgia son los años 50-60, es la industria, es la extracción del carbón, o es el coche, y todas estas cosas que, claro, se vuelven siempre más problemáticas. Y eso creo que la cosa que esas periodizaciones de Jameson no nos permiten exactamente identificar en el presente son los efectos políticos, también a nivel de las fantasmas políticos, de esta multiplicidad de tiempos. Y esta manera de intentar, sobre todo, de intentar de forzar en el presente devolver, porque tú hablabas de realismo y del momento del siglo XIX.
Jameson dice, bueno, claro, es ideológico, pero es una ideología que funciona. Los lectores de los libros de Zola o de Balzac se podían imaginar la estructura de clases y la determinación de su propia vida al interior de un espacio nacional. Entonces, eso era inteligible. Tú sabías quién era tu patrón, quién era tu enemigo, quién era tu comunidad y lo que sea. ¿Qué se pasa en esta postmodernidad? Es este intento de neutralizar esta multiplicidad de los tiempos, la ansiedad que viene con esta multiplicidad de los tiempos y, claro, la multiplicidad de los geográfica también, con una reterritorialización brutal sobre esta figura totalmente zombie del Estado-nación industrial, etcétera, que todo se tiene que hacer para hacerlo de nacer de una manera u de otra, con fantasías de reindustrializar las zonas que fueron, por ejemplo, en los Estados Unidos también la temporalidad es extraña. Con el Brexit en Inglaterra, por ejemplo, sí, estas zonas deindustrializadas. Tú ibas a ver, algunas de las zonas fueron deindustrializadas sobre el 1910. Es decir, que nadie está vivo de cuando había una fábrica ahí, pero se dice, bueno, esto ha sido la Europa o la globalización, y, bueno, no es eso. Pero ese fantasma es muy fuerte. Y en Inglaterra ahora yo creo, bueno, es el país que nos ha dado Fawlty Towers, Monty Python, etc. Entonces uno se puede gozar un poquito más el lado cómico, pero hay esta situación en la cual la soberanía, vamos take back control y lo que sea. Y ahora tienes seriamente ministros ingleses que están alquilando ferries para llevar medicinas o comida en el caso que hay un desastre de este Brexit, en como la sexta economía planetaria. Y eso es una locura total, pero que es una locura cotidiana. Uno escucha la BBC o lo que sea, y esto es lo que hoy es. La gente habla, es que hay silos donde podemos poner la comida, y es que van a llegar medicinas. Y dice, pero ¿cómo has creado esta situación? Y aquí creo que la cosa que para alguien con tendencias más bien marxistas como la mía, que se vuelve un poquito difícil, es que aquí hay un nivel de determinación de la base por la estructura que es alucinante. Es decir, hay una situación en la cual no hay verdaderos, hay muy minoritarios intereses económicos o fracciones del capital o estrategias políticas que te pueden explicar esto. No es evidente que te puedes crear esta situación. Y creo que en este sentido el mapear estos debates como políticos y estéticos sobre una realidad económica en la manera que hace Jameson, claro, por estos periodos, y después cuando habla de algo muy específico se vuelve todo muy más complejo, pero no sé cuánto es útil en este momento. Lo que no hicimos en el libro, pero creo que es interesante también para hablar de la cuestión política ahora, es pensar más en lo que son hoy día como las formas de las mapas cognitivas, o pensar las ideologías y las políticas contemporáneas como mapas cognitivas. Claro, en su ensayo, el mejor ensayo sobre este tema de Jameson, que se llama Totalidad como conspiración, creo, no sé si ese es el título. Él dice, la teoría de la conspiración, la teoría del complot, es lo que él llama the poor man's cognitive mapping. Y esa frase que siempre me hizo pensar, la frase de August Bebel sobre el antisemitismo, el socialismo de los idiotas. Pero eso es lo que quiere decir, que también el fascismo es una mapa cognitiva tóxica, pero muy eficaz, porque te dice, aquí hay capital productivo, son los alemanes buenos, aquí hay la finanzas abstractas y son los judíos malos, que también son los pobres, etc. Y ahora estamos en una situación en la cual algunas de estas mapas, que son mediadas por estas transformaciones digitales de manera muy compleja y eficaz, tienen una verdadera fuerza social inmediata que es difícil. Yo creo que tienes, si he entendido un poquito la dirección de tu pregunta, es difícil pensar con
las herramientas teóricas que se pueden, con las cuales uno puede pensar, no sé, la determinación, el inconcio económico-político de una película o lo que sea. Si estamos pensando cómo estas mapas cognitivas circulan y se transforman, eso en el caso del movimiento 5 Stelle en Italia es muy interesante, porque me acuerdo en entrevistas con parlamentarios del movimiento 5 Stelle que tenían las teorías más extrañas, que después descubres que son estas cosas sobre los Illuminati o los aviones químicos o todas esas cosas. La teoría del complot se ha vuelto algo pero muy directamente presente en la clase política, pero no como una manera de manipular las masas, no, ellos lo creen. Y eso se vuelve una situación muy diferente y muy diferente para alguien a quien le interesa un análisis de las ideologías contemporáneas. O sea, que hay mucha ideología, bueno, hay casi solo ideología ahora, pero no es ideología en el sentido al interior de un marco de racionalidad que uno podía imaginar en un periodo anterior, en el cual dices, bueno, esta ideología es funcional a el mando de esta clase, en este sector de la industria y no sé qué. Ahora, eso creo como a nivel como a nivel sociológico no funciona. Pero hay mucha ideología. Y es decir, hay muchos mapas cognitivos con muy bajo quantum de verdad, pero muy gran eficacia social. Bueno, una última pregunta antes de daros la palabra a vosotros, al público. Tirando de este hilo que decía Jameson, la teoría de la conspiración es el mapa cognitivo del pobre. Uno de los temas que se plantean en el prólogo de Cartografía del Absoluto es la cuestión de si los oprimidos tienen mejor conciencia de la realidad que los privilegiados por el capitalismo. En un primer momento parece que vais a decir que sí, de manera rotunda, pero justo a continuación puntualizáis lo que acabáis de decir. Primero sostenéis literalmente lo siguiente: los privilegios de la dominación vienen acompañados por una pobreza de la experiencia y un déficit de conocimiento. Y afirmáis que en la literatura del tercer mundo nos encontramos con un montón de alegorías nacionales en la que la estética y la economía política se reconcilian, en la que el destino del individuo encarna o aparece estrechamente vinculado con el destino de la totalidad. Un ejemplo que podemos poner desde el punto de vista de la literatura en castellano es el del realismo mágico latinoamericano, que hace un uso realista de las técnicas literarias modernistas. Pues como se recupera, por ejemplo, toda la técnica de Faulkner o de Virginia Woolf en el realismo mágico. Eso quiere decir que el realismo mágico es la representación genuina y auténtica del capitalismo imperialista. La respuesta que vosotros dais, junto con el filósofo brasileño Roberto Schwartz, es que no. Es que hay que resistirse a la fetichización cognitiva del buen salvaje. Y citáis textualmente a Schwartz, quisiera leer la cita que citáis porque es muy buena, dice lo siguiente. Y volvemos a la cuestión del comienzo de la abstracción. Una vez que la realidad ha migrado en funciones económicas abstractas, ya no puede leerse en los rostros humanos, con una referencia al socialismo con rostro humano. La observación de la vida en una antigua colonia, donde las divisiones sociales siguen siendo rígidas, puede parecer de mayor provecho, pero tal concreción es también sospechosa, ya que las abstracciones del mercado mundial nunca andan muy lejos y desmienten la plenitud de la percepción espontánea a cada momento. Así que la pregunta es, ¿con qué de las dos visiones nos quedamos? ¿Con la de Jean-Paul Sartre, de que los oprimidos tienen una visión privilegiada del mundo, o con la visión de Jameson y de Schwartz, de que la teoría de conspiración es el mapa cognitivo del pobre? Sí, bueno, creo que a un primer nivel uno puede pensar, bueno, a nivel como también de la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, es decir, bueno, el amo, el siervo, tiene siempre que saber el esclavo tiene siempre que saber lo que el amo no sabe de sí mismo y tiene que saber también lo que interesa a él, etc. Entonces esa es una observación que se puede encontrar en muchas literaturas, en muchas narrativas, etc. Lo que creo interesante a nivel de esta relación como entre estética o sensación, sensibilidad
y economía son las condiciones históricas que permiten esa tesis, que yo creo que es una tesis que tiene una bueno, que tiene un quantum, como decir, de verdad bastante alto en algunas situaciones. Son situaciones, claro, como las llamaba Fanon, situaciones maniqueas, es decir, el colonialismo en el Estado como bruto, pero Fanon mismo, cuando empieza a hacer la crítica muy profética de la conciencia nacional, de la descolonización, dice, bueno, en estas situaciones, cuando el antagonismo parece desaparecer, se puede volver mucho más, claro, mucho más problemático y las capacidades como cognitivas del oprimido pueden sufrir mucho. Bueno, Fanon mismo, a nivel también, que es muy importante como psicoanalítico, y bueno, psiquiátrico, no psicoanalítico, también estudió cómo los efectos de la dominación también a nivel afectivo, corpóreo, no permiten o permiten solo de manera muy difícil, que necesita mucha pedagogía, mucha transformación, una visibilidad del sistema que te oprime. Entonces, sí, creo que y por eso creo que Sartre, y mucha gente ha discutido eso, comentado esto, Sartre no comprendió bien en su prefacio a los malditos de la tierra las tesis de Fanon, porque este nivel de la somatización y los efectos de distorsión de la opresión no fueron algo que él logró realmente captar en los trabajos de Fanon. Se publicó ahora en francés, también en inglés, la colección de todas las obras psiquiátricas que no estaban, bueno, fuera de los libros de Fanon, y es material extremadamente interesante, como esta idea como de la necesidad de una clínica o de una terapia como elemento también de una emancipación cognitiva y no solamente política. Cuando hablamos del presente o cuando hablamos de los mapas cognitivos del Poor Man's Cognitive Mapping, también creo que uno tiene que pensar cuánto, bueno, es algo que era el elemento como de las primeras teorías de las relaciones públicas, etc. Ahí está Walter Lippmann, que escribió este libro Public Opinion, muy importante. Escribió que, bueno, todos, y esto es ya en los años 20, una figura muy importante también en la genealogía del neoliberalismo, él escribió, bueno, todos vivimos en pseudoambientes, es decir, pseudo-environments, pseudoecologías que son, porque claro, él como los sociólogos, como al final de los años, al final del siglo XIX, Gabriel Tal, cuando se empezó a pensar, bueno, el hombre moderno no vive inmediatamente en un mundo social, vive en un mundo hipermediado, entonces ya abstracto en un sentido, abstraído, y eso, claro, es multiplicado exponencialmente en el presente. Entonces, y esa sincronización, que para alguien como Bloch era una condición de posibilidad por un cierto tipo de antagonismo social y político, es decir, bueno, tú estás en la fábrica, esta es la asamblea, la huelga, el partido, son todas máquinas también estéticas, es decir, la idea que un partido político es como un intelectual colectivo, esas ideas estaban también vinculadas a algunas ecologías mediáticas, al periódico, al libro, al panfleto, etcétera, etcétera. Y creo que todas esas cuestiones, esos elementos, determinaciones técnicos, mediáticos y también, como decir, psicológico-afectivos, hacen siempre más difícil la tesis de la transparencia de la opresión para el oprimido. Y bueno, y también siempre más ambiguo,
no globalmente, que no es ambiguo para nada, pero al interior, no sé, de una realidad de un país como Italia o de los Estados Unidos, la figura del, por ejemplo, del que vota Brexit, vota Trump o vota Salvini como un oprimido es inmensamente problemática. Y también es una gran, es una autovictimología, que es una de las partes, una de las mapas cognitivas más eficaces en ese sentido. Y bien. ¿Alguna pregunta desde el público? ¿Alguna intervención? Si no, yo tengo una respuesta, yo tengo un montón, o sea que no os preocupéis. A mí me gustaría, Alberto, sí. A mí me gustaría saber, ¿conoces el texto de Borges que se titula Museo? Está en el Hacedor, es un texto breve. He leído El Hacedor, pero hace muchísimo tiempo, entonces no me acuerdo. Que dice que hay una sociedad que se dedica a hacer un mapa durante años, cada uno, ¿no? Y finalmente abandonan el mapa y terminan diciendo ya no hay resto de las disciplinas cartográficas, ¿no? Sí. Quería ahí plantearte una cuestión. Hay una cierta moda hoy de hablar de esta cuestión del mapping, del mapeado, de la cartografía, incluso de la frontera, o de la cuestión de la frontera y las delimitaciones, el libro de Santo Quetzalcoatl, ¿no? La frontera como método. Quería saber, ¿qué relación tiene tu aproximación a la noción de cartografía con la reconsideración de la noción de paradigma? ¿En qué sentido con paradigma? Entendí lo de la cartografía, la noción de paradigma, por ejemplo, que ha repensado Agamben, cuando ha pensado también la cuestión del paradigma, que ha reconsiderado, ha retomado las teorías de Thomas Kuhn en la estructura de la noción científica. Es decir, ¿en qué medida los mapas o la noción de mapa cognitivo tiene que ver también con una reconsideración de la noción de paradigma, tal y como está en la teoría epistemológica o en la ciencia de Kuhn? Es decir, tenemos hoy paradigmas o dispositivos epistémicos, y no solamente mapas en el sentido de Tullman, con mapas de redacción, de archivación, de forma de salida de las problemáticas que a veces tienen un carácter casi traumático catártico. Es una pregunta súper interesante, no es algo, tengo que confesar, no es algo que verdaderamente he pensado bien, lo del paradigma, y también uno podría pensar las teorías de modelos, en qué sentido, y creo que ahí hay un lado de... es una limitación, yo creo, también de lo que fue el punto del cual comenzamos, es decir, los debates internos a la crítica literaria, económico-política de Jameson, que por toda su brillantez, etc., no es alguien que trabaja mucho la cuestión epistemológica y esa historia. En el caso de Agamben, que conozco mejor, y el debate sobre el dispositivo. Bueno, la cosa interesante de este debate sobre el dispositivo, en el cual Agamben hace sus variaciones sobre Foucault, es la idea, claro, de desplazar el debate de algo que es como cognitivo-intelectual a algo, como se encuentra en Foucault, que es una red o un sistema de relaciones. Mi opinión es, en el caso de Agamben, eso se vuelve siempre un poquito demasiado metafísico o demasiado como periodizante, la idea que el paradigma, como él habla de la máquina antropológica, eso se vuelve siempre demasiado para mí como una versión politizada, como decir, a izquierdas, de una crítica de la metafísica que se puede encontrar en Heidegger. Pero creo que la relación entre mapas o la manera en la cual un pensamiento del dispositivo, es decir, de estos a priori históricos, de las relaciones de poder, puede desplazar el carácter demasiado, puede decir, idealista e ideológico de la noción de mapa, puede ser muy interesante como dirección de investigación, pero no es una que he desarrollado mí mismo. Pero muchas gracias por la pregunta. Lo que tenía que hacerte es que un autor que ha sido últimamente muy recibido y comentado en nuestro país es Mark Fisher. Tú tuviste un debate, ¿no?, sobre el realismo capitalista, hiciste unas consideraciones. Me gustaría saber
cómo se posicionan estas cartografías contemporáneas en relación con las teorías de Fisher, no solamente del realismo capitalista, sino en los fantasmas de mi vida, ¿no? Donde él presenta toda esta cuestión de la hauntología, de la retromanía, ¿no? Sí. Salomon Reynolds. ¿Cómo fue o cuál fue la estructura del debate o de la aproximación tuya a Fisher? A ver, cuestión, bueno, difícil un poquito personal porque no es un debate de un amigo, entonces son cosas que no son mediadas muy académicamente, entonces es un libro que cuando leo es una experiencia, como decir, del unheimlich, ¿cómo se dice? Inhóspito, sí, es decir, son frases, palabras que uno se acuerda de conversaciones en la tarde-noche, entonces son libros que encuentro un poquito difícil leer porque son libros de un amigo que no está más con nosotros, entonces no es un objeto de reflexión teórica para mí, pero lo que encuentro muy fuerte, sobre todo del libro de ensayos que publicó, Ghost of My Life, es algo que, ¿cómo decir? Es como la especificidad, la particularidad del punto de vista de Mark, que era un punto de vista muy inglés, y de una experiencia de una conciencia muy herética, pero conciencia de clase inglesa, que es algo para mí muy específico, muy alieno, pero estoy ahí de 20 años, entonces es también un poquito mi ambiente. Lo que encuentro interesante ahí es que él tenía una habilidad, sobre todo en su sensibilidad, en su oído por la cultura contemporánea, que es algo muy raro, muy inusual, poder captar, tener una sensibilidad que puede captar como la existencia y la sobrevivencia de ideas fantasmagóricas, políticas y económicas al interior de canciones, películas, y ahí es una sensibilidad que creo, bueno, muy importante, muy específica en Inglaterra, que es un país, como vemos ahora, que es muy poseído, muy haunted, para su pasado, para lo que Paul Gilroy llamó de manera muy llamativa, que también Mark usó esa citación, su melancolía postcolonial, que ahora es como una paranoia, quizás, postcolonial. Y esa es una calidad intelectual y estética que creo que es muy diferente de la de Jameson. Y eso encuentro, aunque Mark fue muy influenciado por esos trabajos de Jameson, esa capacidad no de entrar como en una crítica totalizante, pero de tener como una habilidad de oír o de ver de ver los fantasmas, no solamente de ver cómo estos fantasmas socioculturales están, como este ectoplasma se manifiesta al interior de la cultura. Y eso creo que para mí es algo muy, muy, muy fuerte, aunque algo que yo no puedo replicar a mí mismo y que no encuentro en otros autores. Bueno, pues hablando de muertos y fantasmas, ya que estamos en una librería, además de recomendarles la compra de Cartografías del Absoluto, así como la obra completa de Mark Fisher, todos los libros de Alberto Toscano que hemos mencionado y, por supuesto, la obra de Ray Brasier, quisiera aprovechar para recomendar la obra de otro gran italiano, Dante Alighieri, recientemente traducido por José María Micó. Dado que estamos aquí con un autor que está escribiendo un libro sobre la tragedia, pues me parecía bastante interesante recomendar la traducción de José María Micó, que ha recuperado el título original del clásico de Dante, sin la divina, directamente comedia. Y con esto, muchas gracias, un aplauso por favor para Alberto.